Entonces es una fuerza. ¿Se ve la pantalla negra? Sí, sí, se ve bien. Listo. La ¿La fuerza fuerza de motriz y cuánto todo. es? No, no tiene fuerza, no te da la fuerza. Ah, listo. Te dice solamente que se desplaza 5 metros. 5 metros, sí, en un tiempo de 2 segundos. Tiempo 2 segundos. Perfecto. Te da la masa, la distancia y el tiempo, digamos. ¿Qué le está pasando a esto? Me están dando colgado. Lo que te dice el enunciado que se encuentra en reposo en un plano horizontal sin rozamiento. Listo. Si es horizontal, o sea, va a ser una sola fuerza, una fuerza en X. Y listo. Bueno, este lo dejo así como estaba recién. Bueno, entonces tenemos que averiguar el impulso. Me dijiste, ¿no? Sí, Listo. Si sí. recordamos bien, que me están dando mal esto. Esto me está poniendo. Sabemos que fuerza por variación del tiempo va a ser igual a la masa por la variación de velocidad. Correcto. Sí, Donde esto de la izquierda es el impulso y esto de la derecha es la cantidad de movimiento. Así, ¿no? Entonces el impulso va a ser igual a la cantidad de movimiento. Nos dan el tiempo, tenemos la masa, no sabemos la fuerza, pero sabemos la distancia que se movió. Entonces, si sabemos la distancia y el tiempo, si tenemos tiempo y distancia, ¿qué podemos calcular? Está el chiste de Newton, ¿no? No, no es el chiste de Newton. Es el que dice, me pidió tiempo y distancia. Bueno, es un chiste que dice, no, me pidió tiempo y distancia, y yo le dije, ¿para qué querés? Para calcular la velocidad. Entonces sabemos que la velocidad va a ser igual a la variación de la distancia sobre la variación del tiempo. sí, Entonces esa va a ser la variación de la velocidad. Entonces esto va a ser igual a 5 metros sobre 2 segundos. Entonces la velocidad es igual a 2,5 metros sobre segundo. Tenemos esto y ahora sí, podemos calcular tranquilamente el impulso. El impulso que sabemos que es eso de ahí arriba va a ser igual a 6 kilogramos por 2,5 metros sobre segundo. ¿Y esto que cuánto da? 12, 15, ¿no? 15 newton segundos. 15 Sí, o así. 15. Entonces era así. Uh-huh. Y ahí hice cualquier cosa, olvídate. ¿Qué intentaste hacer? No, cualquier cosa. Me daba 3 newton. Pero no, no, lo planteé mal al ejercicio. No lo había tenido en cuenta que delta V era posición sobre tiempo. Ya de ahí metí la pata. Claro, pues viene a ser como una variación de Era una velocidad, ¿no? boludez. Sí, igual era una boludez, pero hice cualquier, olvídate. Gracias, igual. No, de nada. Bueno, yo intenté hacer uno de movimiento circular, pero como que nada, el resultado no me dio. Vamos Si con querés. movimiento circular entonces. Ahí está. ¿Se está viendo? Sí, Listo, entonces empecemos. Dinámica del movimiento circular en el plano horizontal, y menos mal que es en el plano horizontal. Si fuese plano inclinado, ahí sí, agarrate, te aparecen, se descomponen 33.000 cosas. Dice, bueno, repasemos un toque de teoría. Así también me sirve a mí. En el movimiento circular uniforme, el módulo de la velocidad tangencial o instantánea es constante. Y la aceleración que existe es la aceleración centrípeta de módulo, bla, bla, bla. Bueno, esto es lo mismo de siempre. Sabemos que hay una aceleración centrípeta cada vez que algo gira y que está dirigida hacia el centro. Y que este vector es el que modifica la,
la dirección de la velocidad. O sea, esto está girando C2 y lo que hace que esto gire y cambie su dirección y no acelere ni frene es la aceleración centrípeta. Entonces, si hay una aceleración centrípeta, ahora en este tema se explica mejor por qué lo modifica. Porque si recordamos la aceleración centrípeta, si hay aceleración hay una fuerza. Entonces hay una fuerza llamada fuerza centrípeta que va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Esa fuerza es la que va a desviar la trayectoria. Solamente la desvía, no la modifica. No modifica el módulo, solo modifica la dirección. Después dice, bueno, por lo tanto, así está visto desde arriba. Y va a ser lo mismo de siempre, solamente que ahora aparece el nuevo vector fuerza centrípeta que apunta en dirección de la aceleración centrípeta. Y después es todo lo mismo que antes. O sea, esto ya lo habíamos visto. Acá es como que es acelerado. O sea, ven que también la fuerza a medida que va acelerando, también el vector fuerza aumenta. La aceleración normal, la tangencial y el verdadero vector fuerza o aceleración, que esto sale por trigonometría, ¿no? ¿Te acuerdas? Está la aceleración tangencial y la velocidad tangencial. Está la aceleración normal, que viene a ser la centrípeta, y si hacen una suma de fuerzas, o sea, la tangencial con la normal les va a dar la original, que sería la aceleración instantánea en ese punto, y que tiene un módulo que apunta sin diagonal. Y bueno, la fuerza apunta igual que la aceleración, y se saca de la misma manera. Tienen una fuerza tangencial, porque tienen aceleración tangencial, y una fuerza centrípeta, porque tienen aceleración centrípeta, y la suma de esas dos fuerzas le va a dar la fuerza instantánea. Entonces, bueno, acá aplica esto, que por trigonometría la fuerza instantánea va a ser igual a la suma de los catetos, porque se va a formar un triángulo rectángulo y se saca por Pitágoras. Entonces, bueno, acá empieza la dinámica en el plano vertical. Y acá empieza este tema, que es un tema bastante lindo cuando vean energía, que es el tema que le sigue a este. Porque ahora va a ser un quilombo de vectores, pero después cuando vean energía se hace en 2 renglones y de una manera mucho más fácil. Acá lo que tiene es la bolita que empieza a caer truco y hace el giro este como si fuese Sonic. ¿Si juegan a Sonic alguna vez? Yo ya me siento muy viejo, me parece. Bueno, cae así la bolita y dan la vueltita así. Y acá aparecen todos los vectores, ¿no? La aceleración tangencial, que siempre va a ser tangente al movimiento. Si esto está moviendo en diagonal, la aceleración tangencial tiene la misma dirección. La gravedad actúa para abajo. Está el peso en I, porque también tiene el peso para abajo, pero ahora tiene el ángulo, tiene el peso en I, y la normal que va a ser igual al peso en I. O sea, I, por así decirlo, si tuviese, a ver si puedo dibujar acá encima, acá, entrar. Dame algo para dibujar. Este es, Claro, tendría que descomponer la fuerza esa, digamos. claro, pero es como que es I, si I es así y si X es así, ¿no? Sí, Esto a veces puede generar confusión, porque uno dice, bueno, sí, mi I es en realidad así y así, y no. Acá en este caso lo está tomando así. Entonces por eso aparece el peso en I acá y la normal acá, y el peso sí en el normal, y toma todo en base a este ángulo, pero así como está acá. Y si lo tomás así, ¿en algún momento lo vas a tener que descomponer al resultado? Si lo tomo así normal, No, si lo tomás así, así como no, está de no, arriba, ahí. o sea, siempre te va a dar lo mismo que si lo tomas así también. Solamente que quizás las cuentas se te hagan más fácil de esta manera. Claro, pues no tenés que descomponerlo. Claro, después las respuestas y resultados te van a dar exactamente lo mismo. O sea, lo descompones así, pero capaz más fácil que si lo descompones así. Porque si lo descompones así, te aparece el peso en I así, la normal así, y tenés toma el Claro. ángulo acá, y es como quizás un poco más enquilombado. Se la van rebuscando. Bueno, entonces empieza a caer con una velocidad que empieza a acelerar, pues tiene una aceleración tangencial, empieza a acelerar, tuk, llega acá, que en este punto va a ser su máxima velocidad. Esto lo van a ver cuando vean energía, ¿no? Pues esta es energía potencial y esta es energía cinética.
Entonces cuando llega al punto más bajo es cuando tiene la velocidad máxima y después empieza otra vez a frenar hasta alcanzar la altura máxima, que es donde tiene la menor velocidad, y después vuelve a acelerar. Acá viene a ser como tiro vertical, cuando es arriba y abajo, y MRV cuando es en izquierda y derecha, o sea, como que se suman los dos. Pero antes, cuando veíamos tiro oblicuo, era MRU en el eje X y tiro vertical en el eje Y. Ahora va a ser MRV en el eje X. También es como que va a acelerar. Antes no aceleraba. Y bueno, nada, y acá te aparecen todas las formulitas. Lo importante de esto, de esta gráfica, que se toma mucho en parciales y muchos ejercicios así, en finales, todo, es cómo están los vectores acá. O sea, en el punto más bajo tenemos el peso, la velocidad tangencial a la derecha y la normal. Sí, todo muy simple. Y la fuerza centrípeta va a ser la normal menos el peso. Bueno, acá aparecen cómo serían las fórmulas, que es de última, si no la podemos deducir, la aprendemos de memoria todos juntos. Cuando está en este punto, la fuerza centrípeta es esta fórmula. Cuando está en este punto, la fuerza centrípeta es igual a la normal. Cuando está en un punto cualquiera, la fuerza centrípeta siempre es igual a la normal más el peso por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? Este ángulo, que forma entre el peso y la normal. Cuando está arriba de todo, la fuerza centrípeta es igual a la normal más el peso. Ahora... Bueno, después vamos a decir esto. Bueno, cuando está acá lo mismo, la fuerza centrípeta es igual a la normal, izquierda o derecha lo mismo. Entonces cuando hagamos un ejercicio, lo vemos aplicado. Bueno, acá te aparece que bueno, esto sirve para calcular montañas rusas. Acá te dice que la velocidad tangencial para dar una vuelta completa nunca es cero. Es como que te lo explican, porque si fuese cero, acá es como que entonces no tendría fuerza y ganaría el peso a la normal y caería. ¿Entendés? Es como que siempre en el punto más alto tiene que sí o sí haber velocidad. Donde la velocidad sea cero, en este punto, esto se caería. En cambio, con que sea 0,1, entonces viene acá y acá despacito, 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 hasta que vuelve a acelerar. Pero si llega a Claro, ser en I 0, sería cero ahí, la claro. velocidad. Pero la Exacto. normal no sería cero también. ¿Qué cosa? La normal ¿Qué tiene? no sería cero en el punto máximo. ¿O no? Eh, Porque llega a su punto máximo. o sea, la velocidad en I sería 0. Y sí, sería la aceleración normal. No, pero no sería 0 ahí. Lo Pero único que sería, la fuerza normal no sería cero ahí. claro, no, que sería la fuerza Ah, centrípeta. No, mm. porque esto va a desviar un poquitito. Va a ser mínima, pero no va a ser 0. Lo que tienen que saber es que acá la velocidad nunca puede ser 0 porque si no se cae. Es como que el No, límite de la velocidad tiene que tender a 0 en ese punto. Y sí o sí pasa, pero nunca 0. Acá como que lo explica. Y después, bueno, empiezan los problemas propuestos. Es una bola de masa de 0,2, recorre un aro horizontal semicircular de radio 1 metro. No entiendo el dibujo, pero bueno. Medio confuso esto. Pero yo supongo... Bueno, esto está girando como si fuese un CD, ¿no? Para mí. O sea, visto, vamos, según yo, si lo vemos de arriba se va a ver mejor. Creo que es como que la bolita está acá y ahí estaría girando así y tendría un W así, ¿no? Yo tengo la normal en X, el peso, W, se quedan 10 minutos. Bueno, normal en Y, peso, normal en X y tengo velocidad que supongo que es velocidad tangencial. O sea, yo supongo que la velocidad que me dieron es la velocidad tangencial. Entonces yo voy a tener
una aceleración centrípeta, va a tener una fuerza centrípeta y toda la hora. Entonces recordemos cómo era esto. Velocidad tangencial, ¿a qué era igual? Era igual a W por R. O sea que de acá podemos calcular W, que no sabemos para qué nos va a servir todavía. Después la aceleración centrípeta, ¿a qué era igual si alguien recuerda? A masa sobre fuerza. No, era igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Y que sí, esto va a ser igual después a fuerza sobre masa, ¿no? Fuerza centrípeta sobre la masa. ¿Qué más? Bueno, por ahora nada más tenemos que calcular la fuerza normal. Bueno, veamos, tengo esto así, y si yo lo veo desde acá, lo hago en otro color, yo tengo el peso, tengo una normal que apunta hacia el centro, tengo una normal en Y y una normal en X. Que esa normal en X, si no me equivoco, va a ser la fuerza centrípeta. ¿Y cómo lo vería esto? Si vamos de vuelta a la teoría, que la teoría está en... acá. Si vamos de vuelta acá, vemos que la normal va a ser, cuando está en el costadito, era como que la normal es igual a la fuerza centrípeta. Después acá era esto como que cuesta darle un poquitito, pero acordémonos que cuando está en un extremo, en el costadito, la fuerza centrípeta es igual a la normal. Y más si lo vemos en nuestro dibujito. Acá tenemos que la fuerza centrípeta es igual a la normal. ¿Por qué? Porque la normal apunta para el centro y no hay un peso en I actuando. O sea, el único que va a actuar va a ser la fuerza centrípeta. Y que en este caso va a ser igual a la normal. ¿Se puede ver eso? Porque es la única fuerza que actúa hacia el centro. Claro, está Sí, hacia el sí. costado, digamos, no está en el medio de la pelotita. Claro. Si lo vemos de acá, es como que la normal estaría actuando así como para arriba y no es que hay un peso acá. Solamente hay una normal y la fuerza centrípeta. En este caso la fuerza centrípeta va a ser igual a la normal. Si estuviera en el centro, ahí sí actuaría el peso, ¿no? Pero como está en un costado, no. Si estuviese en el centro, sí. No, en realidad no, porque acá está acostado, está tipo como sobre una mesa. Y es como que el peso, bueno, supongamos que es un plato. Para, para que sea la normal más el peso, ¿cómo tendría que ser? Repite una pregunta, por favor. Para que sea la normal más el peso. Tendría que ser como este dibujo que hice yo, así, pero esto está visto de arriba. En cambio, si estuviese visto de costado, ahí sí. Entonces, cuando yo esté acá, arriba, y esto esté cayendo, porque ahora esto está visto desde arriba. Es como Ah, que, claro, en la altura máxima, digamos. entonces, como está visto de arriba, cuando está acá no significa que está arriba. O sea, significa solamente que está en este costado izquierdo. Y cuando está Claro, pero te acá, dicen un está acá plano abajo. horizontal. Pero Esto como está te dice visto de plano arriba. horizontal Claro, o plano horizontal, no sabes si es arriba. O sea, no tenés arriba, digamos, tenés es horizontal todo. claro, es como que el peso no juega cuando No, es horizontal. sí. Sí va a jugar cuando es vertical. Entonces acá, si yo digo que la única fuerza actual, la normal, perdónenme que
Es como que me hacen preguntas de todos lados también. Te voy a silenciar. Entonces esto va a ser igual a la normal sobre la masa. Bueno, de acá despejamos y yo tengo entonces que la normal esa, si esta masa está dividiendo, pasa multiplicando, va a ser igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Y esto va a ser igual a... La masa no me la dieron, ¿no? ¿O sí me la dieron? Sí, era de Sí, 0,2 kilogramos. 0,2 kilogramos. Ah, listo, ya me estaba asustando diciendo, voy a tener que buscar otra cosa. 0,2 kilogramos por 30 metros sobre segundo, todo al cuadrado, sobre el radio de 1 metro. Entonces esto va a ser igual a 0,2 kilogramos por 30 por 30 es 900. Estas cosas de no tener calculadora a mano. Sobre 1 metro, esto va a ser igual a 180 newtons. ¿Da así la respuesta? Sí, da 180. Entonces se vio más o menos cómo se hace. Cuando está girando, si hay una sola fuerza que apunta, que es la normal, bueno, esa va a ser la fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta igual a normal. Sí, se dio. Le comparto pantallita. Voy a mostrar este dibujo. Esto está visto de costado, no está visto desde arriba. Entonces acá, cuando está acá abajo, la fuerza centrípeta va a ser igual a la normal menos el peso. Bueno, en conclusión, si ven de acá, y ahora lo estoy entendiendo esto con ustedes, porque la verdad esto era algo que siempre me confundía. Bueno, me desapareció para escribir acá. Anotar. Ustedes fíjense que la fuerza centrípeta siempre apunta para el centro y no es una fuerza más, en realidad, que aparece. Sino es que ven, si la normal va para arriba y el peso va para abajo, entonces la fuerza centrípeta es igual a la normal menos el peso. Es como que depende de la normal y del peso, no es una fuerza más que aparece. No sé si se ve lo que estoy diciendo. O sea, la fuerza centrípeta... Claro, ahí se está fijando en I, ¿no? Tipo, de cómo la normal va para arriba es positivo y el peso que va para abajo es negativo. Exactamente, pero fíjense que siempre depende de la normal y el peso, nada más, no es una fuerza más que aparece. Por ejemplo, cuando llega al costadito, acá ven, y como siempre apunta hacia el centro, ven que la normal apunta para el centro y hay otra cosa que apunte para el centro o fuera del centro, no. El peso va para abajo y si hubiese otra fuerza que fuese para arriba, no influyen. Siempre influyen en el eje del centro. Entonces, normal positiva y menos el peso, pero el peso vale 0, en X sería. Entonces acá se ve que la fuerza centrípeta es igual a la normal. Acá solamente depende de la normal. Acá en un punto cualquiera, ahí sí, siempre va a ser la normal. Acá estamos. Bueno, como le decía, siempre va a depender de la normal y el peso, la fuerza centrípeta. No es una fuerza más, sino que va a depender de la suma de estas dos. Ahora, si el peso va para abajo, va a ser negativa, ¿no? Y siempre apuntando hacia el centro. O sea, la normal siempre va a ser positiva porque la normal siempre apunta hacia el centro. Entonces es como que la normal siempre va a ser positiva en todas las ecuaciones de acá. Pero ahora, cuando ven acá, el peso acá va a ser negativo porque va para abajo. En este el peso no cuenta directamente, porque son perpendiculares. Es como que se toma siempre en base al eje donde la normal apunta hacia el centro. Es decir, si acá la normal para la izquierda va a ser positivo, para la derecha va a ser negativo. Y para arriba y abajo, si descomponemos sería por el seno de 90, por ejemplo, y eso da 0. Digo, el coseno de 90.
Entonces no, acá solamente actúa la normal. Entonces la fuerza centrípeta va a ser igual a la normal. Ahora en un punto cualquiera, siguiendo el eje de la normal, es la normal y después más el peso por el coseno del ángulo que forma con la normal. Y siempre va a ser así. Entonces si acá forma un ángulo negativo, esto va a dar negativo, y si forma un ángulo positivo, o sea, depende cómo ustedes lo quieran tomar. Pero yo digo que en este caso serían los dos positivos, ¿no? Pues si la normal apunta para el centro, yo digo es un ángulo positivo. Y esta fuerza va a ser la normal más un peso positivo por el coseno del ángulo. Y después cuando llega acá, los dos apuntan para el mismo lugar, entonces la fuerza centrípeta es igual a la normal más el peso. Y acá lo mismo que en la derecha, o sea, solamente actúa la normal. ¿Se ve todo esto? Sí, sí. Bueno, Sí, ahora lo macheteamos todo. sí, machetéenlo por favor, porque yo después de dar 3 años esto creo que lo estoy cansando. Yo siempre decía, pero si la fuerza centrípeta es una fuerza más, ¿por qué es así? ¿Entendés? ¿Por qué la normal más el peso? No entiendo. Claro, entonces lo tomamos como decía un compañero, como si fuese el eje I igual a más P o menos P y fue Claro. fácil. Y siempre, Mucho más simple. siempre apunta para donde apunta la normal, entonces la normal siempre va a ser positiva. Y lo único que va a cambiar es el peso. Entonces, en este Ahí punto tengo el una peso... consulta Sí, sobre ese gráfico. Ahí la fuerza centrípeta, tanto del lado izquierdo como derecho, va a ser y la misma, ¿no? Sí, sí, va a valer lo mismo. es exactamente la misma, sí. Listo. Vamos con el 2. Vamos con el 2, el del autito. Ese es el problema cuando te mecanizás para hacer los ejercicios después. Claro, cuando te mecanizás después te cambian algo y decís, uy, pero pará, ¿por Sí, qué? No entiendo. Y ahora te entendiendo el concepto, es como, vení, a ver, poneme cualquiera, a ver, poneme a prueba. Básicamente te dice, bueno, a ver, si yo tengo esta curva, ¿cuánto sería la velocidad la máxima velocidad que un automóvil la puede agarrar? O sea, esto te explica, para los que les gustan jugar los jueguitos de auto, o sea, si... y a 160 te volcás, así que tiene que ser menos. Bueno, eso también va a depender de este tema, ¿no? De si el auto se vuelca o no, pero ahí ya depende más de la dinámica que tenga el auto. Cuando vean centro de masa, eso se va a ver mejor. Que no sé cuándo van a ver centro de masa, creo que lo ven después de energía. Pero sí, básicamente es esto, onda. ¿Cuál es la velocidad máxima que puede agarrar un auto en una curva de un radio de 200 metros? O sea, no es una curva linda, una curva de ruta, sería. Pues 200 metros es una banda, 2 cuadras. 2 cuadros, sí. Claro, es bastante velocidad, creo que yo puedes agarrar. Vamos a ver. Entonces tenemos. Esto es una fuerza de rozamiento porque aparece. Vamos a verlo de arriba, ¿no? Supongamos que tenemos de arriba, sí, esa es la super curva. Acá tiene ese radio. Y acá estaría el autito, ¿no? Yendo con su velocidad tangencial. Y ahora me pide. En base a esto, ahora sí, lo vemos mejor, ¿no? Lo vemos más como algo que ya estamos viendo. Y sabemos que va a haber una fuerza de rozamiento que va a apuntar hacia el centro. O sea, acá no aparece una normal, va a aparecer una fuerza de rozamiento, que en realidad es muy por la normal, ¿no? Pero la fuerza de rozamiento, ¿por qué tira para el centro? ¿Quién me puede decir? Y es lo que haría que el auto no se vaya. Si no, no existiría el rozamiento, se desliza y se va a ir de la circunferencia, por así decirlo. Sí, es una mejor explicación que la que tenía planificada. La verdad que sí. Bueno, te paso el mando a Perdón. vos. Sí, bueno, es lo que acabas de decir vos. Justamente porque si no el auto se iría al bolonqui. O sea, es como que el auto tiende a irse para el otro lado. Y la fuerza de rozamiento tira para este lado. O sea, tira para el lado contrario que para donde se quiere ir el auto cuando vos estás doblando en una curva. Claro, la soga imaginaria que te lo tiene para que no se vaya de la circunferencia, por así decirlo. Claro. Ahora fíjense que si el auto es...
viene a mucha velocidad, va a tener una fuerza muy grande para este lado, que va a superar la fuerza de rozamiento para este lado, y el auto va a girar y se va a ir volcando y dando vueltitas por acá. Tenemos que la velocidad tangencial queda igual a W por el R. ¿Qué nos va a servir esto? Creo que nada, porque no nos pide calcular ni una velocidad angular. Después tenemos que la aceleración centrípeta, así la que nos importa, es igual a la velocidad tangencial sobre el radio. O sea que acá ya tenemos algo. No, porque tenemos el radio y tenemos el mu. Entonces tenemos el radio. Y ahora calculemos la fuerza centrípeta. En este caso, vemos que la única fuerza que apunta hacia el centro va a ser igual a la fuerza de rozamiento. Porque otra fuerza no hay que apunte ni hacia el centro ni hacia otro lado. Claro, la tomás como la normal directamente. Claro. Entonces, si la fuerza de rozamiento es igual a la centrípeta, porque no aparece ninguna fuerza más que apunta hacia el centro o hacia el otro lado del centro, porque aparecería, por ejemplo, una fuerza tangencial, pero es tangencial. Y el coseno de 90 es 0. Por eso no se toma la fuerza de la aceleración que puede llegar a tener un auto con aceleración tangencial. Porque es tangencial. Acá está, listo, llegó Brandon. Estamos todos ahora. Bien ahí, Brandon. Bueno, entonces tenemos la fuerza centrípeta es igual a la fuerza de rozamiento porque es la única fuerza que actúa. Y sabemos que la fuerza centrípeta es igual a la aceleración centrípeta por la masa. Y ahora de acá tenemos que tenemos que calcular la velocidad. No nos dan las masas, ¿no? Igual la aceleración no la tenés. Tenemos el mu. Vamos a ver qué podemos hacer de todo esto. Entonces sabemos, agarramos de acá. Mu por la normal. Ya sé por dónde va. Va a ser igual a la aceleración centrípeta por la masa. Y la normal va a ser igual a la masa por la gravedad. O sea, la normal va a ser igual al peso. ¿Y el peso qué es? Masa por gravedad. Entonces ahora masa se va con masa y queda que mu por la gravedad va a ser igual a la aceleración centrípeta. Entonces la aceleración centrípeta va a ser igual a 0,8 por 10 metros sobre segundos al cuadrado. Ay, ¿por qué me anda mal esto? Raro, tilda. Bueno, esto va a ser igual a 8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, una vez que tengo la aceleración centrípeta, ¿qué puedo hacer? Ir a esta ecuación de acá. Y de ahí yo sé que la velocidad tangencial va a ser igual a la raíz de la aceleración centrípeta por el radio. Y esto va a ser igual a raíz de 8, o sea, metros sobre segundos al cuadrado, por el radio que era 200 metros. Y esta velocidad tangencial es igual a 8 por 2, 16, 1640. Y la respuesta dice que da 144. Me asusté. Me la está dando en kilómetros por hora. Entonces pasemos esto a kilómetros por hora. Yo sé que 1 kilómetro son 1000 metros y que 3600 segundos es 1 hora. Entonces sería segundos. Entonces esta velocidad tangencial va a ser 40 por 3,6. ¿Cuánto daría eso? ¿Alguien con calculadora a mano? 144. 144. Kilómetros por hora. Ahí, ¿dónde está? Acá está.
La respuesta es 144 kilómetros por hora. También me estoy emocionando con esto porque estoy entendiendo el tema. Pasemos al 3. El 3 es ese dibujito. Determinar el número de vueltas por minuto y la tensión en el cable. O sea, determinar W y la tensión. Entonces veamos el dibujito chueco que acabo de hacer. En realidad no está así en diagonal, sino que estaría esto en un eje horizontal girando. Como cuando nos ponemos a hacer girar algo con un hilo y una pelotita. Como la onda esa, la que mató a Goliat. Bueno, tengo la... Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos una velocidad tangencial. Y tenemos hacia el centro, lo que sería una aceleración normal y una fuerza centrípeta. Ahora, como estamos viendo el tema de fuerza centrípeta, vemos que son fuerzas, en realidad, lo que desvía la dirección. Y listo. Tengo aceleración tangencial, también aceleración normal. Y acá arriba tengo lo que sería una tensión. Entonces, si tengo una tensión, también tengo acá abajo un peso. Y si tengo un peso, me hace un quilombo acá, acá tengo una tensión en I, y hacia el centro tengo una tensión en X. Y acá se está viendo entonces el secreto del ejercicio. ¿Qué fuerzas apuntan hacia el centro? La tensión en X, solamente. Entonces sabemos que, según eso, la fuerza centrípeta va a ser igual a la tensión en X. Y acá creo que está la base del milagro que nos iluminó hoy. Que la fuerza centrípeta no es algo más que aparece, sino que son las fuerzas solamente que ya están, que Sería apuntan hacia como el que la centro. normal es la tensión en X. Ujú. Ok. Acá es como que, claro, no hay normal. La normal en realidad sería, claro, la tensión. Eh, y ahí se ve bien también la tercera ley de Newton actuando, ¿no? Porque siempre que hay un peso algo tirando para abajo y esto no está ni cayendo ni elevándose, es porque hay una tensión para arriba. Eso es algo que yo también cuando estaba en primero no podía entender por qué existía un vector tensión apuntando por arriba. Y sale de la tercera de Newton. Bueno, dicho esto, otra vez lo mismo de siempre. Fuerza centrípeta que es igual a masa por la aceleración centrípeta. ¿Qué datos tenemos? Tenemos longitud, masa, tenemos el ángulo. ¿Nos servirá de algo esos datos por ahora? Creo que solamente para calcular el radio. ¿Que el radio cuál va a ser? Si tenemos ese triángulo, tengo la longitud y tengo el ángulo, entonces el radio, ¿cómo va a ser? Si yo digo que el seno del ángulo es igual, ahí porque me anda mal el lápiz, a opuesto sobre hipotenusa, se ve entonces que la hipotenusa es L y el opuesto sería el radio, si este es el ángulo alfa. Entonces el radio va a ser igual a L por el seno de 30 grados. Entonces así sacamos el radio. Y bueno, tenemos, hagamos de vuelta, la sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque esto no está ni cayendo ni tampoco se está elevando. En el único lugar que hay movimiento es en el eje X, supuestamente. Entonces, en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Y qué fuerzas actúan en Y? Actúan el peso para abajo, que yo digo que va a ser positivo, y sabemos que esto va a ser igual a la tensión en I. Entonces esto va a ser igual a la masa por la gravedad, que va a ser igual a la tensión en I. Y si quieren ya hacemos el cálculo así ya lo tenemos. La masa es 1 kilogramo por la gravedad, esto va a ser igual a 10 newton. Entonces ya tengo la tensión en I. Y ahora veamos qué pasaría en X. Ah, bueno, en X es esto.
tenemos que la fuerza centrípeta no suma, sino que solamente aparece la tensión en X, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta, ¿qué es igual? Era igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. ¿Nos dice algo esto? No nos dice nada, me parece. Ahora después cuando hacemos la magia, ¿qué datos tenemos? Masa, longitud, puedo calcular el radio, nos pide el número de vueltas. ¿Cómo calculo un W? Si yo quiero calcular el W, yo sé que es igual a la velocidad tangencial sobre el radio. Como tirando datos, a ver si se nos cae una idea. Yo tengo la tensión en I, tengo el peso. Podrías calcular la tensión en X, que va a ser igual a la fuerza centrípeta, que es igual a la masa por la aceleración centrípeta, y siendo la aceleración centrípeta igual a esto, que también puede ser igual a esto, W cuadrado por el radio. Son las dos ecuaciones de la aceleración centrípeta. Bueno, por la masa, ¿no? Acá también me faltó por la masa. Entonces eso sería la tensión en X. Juan, ¿puedo hacer un aporte? Porque había un video de un ejercicio muy parecido, ¿viste? Sí, Y lo que hacen para espejar el omega, me parece, ay, no sé si se llama omega, la W. sí, Lo que hace es, bueno, ¿viste lo que es, bueno, omega al cuadrado por radio por masa? sí, Lo que hace lo iguala con la tensión en X, que bueno, es eso, ¿no? claro. Y descompone la tensión en X. Entonces, no, perdón, principalmente, ya me estaba yendo al segundo paso. En I estaba trabajando cuando vi el video, que igualó a 0 y tiene la tensión coseno de... Listo, ya está, ya, listo. Listo. No, Está posta, bien. ya está, me iluminaste. Lo que vos me estás diciendo es que ahora ponga todo en función de la tensión. Claro, sí, O sea, sí. la tensión en I es igual, bueno, acá tenemos el ángulo este, que sería igual al ángulo este. El coseno. Ahora estoy viendo, entonces tengo la tensión en I, si yo digo el seno del ángulo, según este angulito de acá, es igual a opuesto, que sería tensión en X, sobre hipotenusa en T. O sea, la tensión en X va a ser igual a T por el coseno, por el seno, en este caso. ¿Estoy bien? Sí, o sea, en el video está igual, así que... Y la tensión en I va a ser igual a T por el coseno del ángulo. Y listo, ahora sabiendo esto, bueno, yo tenía acá, esto era tensión en I, o sea, lo escribo acá de vuelta. La tensión en I va a ser igual a T por el coseno del ángulo y va a ser igual a 10 newton. Bueno, básicamente ya la puedo calcular. Tengo todo. O sea, despejo de acá T y me queda que va a ser igual a 10 newton sobre el coseno de 30 grados. ¿Y esto a cuánto sería igual? 11,5. 11,54. Ahí está. 11,5 newtons. Redondeamos más fácil. Y listo, calculamos la tensión. Y nos pide W. Y listo, W, ¿dónde lo sacamos? De acá. Sabemos que W al cuadrado por el radio por la masa va a ser igual a la tensión en X, que eso es igual a la tensión por el seno del ángulo. Tengo la masa, tengo el radio que no lo calculamos, que si quieren lo calculan, que es L sobre el seno de 30, que sería 1 por el seno de 30, ¿a cuánto sería igual?
¿Me escuchan? 0,5 sería eso, Ahí está. el radio. Seno de 30. Seno de 30, 0,5. Entonces, listo. Entonces tengo que W va a ser igual. Entonces a la raíz de tensión, que era 11,5 newton, por 0,5, que sería el seno de 30. Acá es un por y acá es una coma. Dividido el radio, que es 0,5 metros, por la masa, que era igual a 1 kilogramo. Entonces sería raíz de 11,5. ¿Cuánto es la raíz de 11,5? Juan, no entiendo, viste que está el 11,5 y después está por 0,5, abajo, lo que recién Sí, hiciste. sí. Ese es 0,5, ¿de dónde salía? Es el seno de 30. Es el seno del ángulo. Listo. Gracias. 0,5. 3,39 te da. 3,4. El chabón arrastraba una banda de error. Después en tercer año, cuando daban cálculos, me di cuenta que lo que estoy haciendo arrastra banda de error, si fuesen muchos cálculos. O sea, así, si quiero mandar a un cohete a la luna, me estoy desviando 500 kilómetros más o menos. Bueno, ahora tenemos el W, que es 3,4, y listo. Ah, no tenía que calcular el número de vueltas. El número de vueltas por minuto, si tengo que son 3,4. Ay, este mouse. Sería radianes sobre segundo. Esto, Newton, metro sobre segundo. Ahí está. Está bien. Estaba verificando las unidades de acá, está bien. Esto va a ser igual. Lo tengo que pasar a vueltas por minuto, me pide. Si vueltas por minuto, sabemos que 60 segundos es igual a 1 minuto. Y que se macana. Y Pero que ahí una. directamente no haces que una vuelta vale tanto y. Claro, y que una vuelta Claro. es igual a 2pi radianes. Entonces, 3,4 por 60 dividido 2pi. 32,46. 32,5. Con error, ¿no? Sí, si da parecido está bien. Sí, da 32, RPA. Ahí es aproximadamente. Vamos a ver. Acá dice el N, que sería eso, 30 y aproximadamente es ese simbolito de las 2 horitas, aproximadamente 32 RPM. Y yo creo que son 32,5. Y la tensión 11,3. Así que lo hicimos bien. Bueno, vamos con este autito. Si nos sale este, ya está. Nos sale todos. Hallar la inclinación de la curva Peralte, se llama eso. De modo que no existan fuerzas tangenciales sobre el asfalto. Adoptar aceleración de la gravedad 10 metros sobre segundo. Listo. Entonces, lo que el tipo nos está diciendo, está poniendo a prueba, vamos a hacer esto bien, o aunque sea con un cuadradito así. Y yo tengo esto y tengo esto. Entonces vamos a hacer el diagrama cuerpo libre. Acá tengo el peso. Acá voy a tener un peso en I. Y acá estoy haciendo esto y acá tengo una normal. Diciendo que esta vez mi eje en esta parte es así. Siendo X así
e I así. Entonces tengo el peso, la normal, y voy a tener, no tiene rozamiento esto, ¿no? Si no tiene rozamiento, no tiene rozamiento. Listo, y voy a tener entonces tirando para acá, así, que sería la fuerza centrípeta. Y que lo que también tira en la misma dirección que la fuerza centrípeta va a ser el peso en X. ¿No? Mi peso X para acá. Y para el otro lado, como no hay ningún rozamiento, listo. Sabemos entonces que la fuerza centrípeta va a ser igual al peso en X. Porque sí. Sí, no aparece ninguna otra fuerza más. Listo, entonces sabemos de ese diagrama de cuerpo libre que la fuerza centrípeta va a ser igual al peso en X. Porque la normal es perpendicular a la fuerza centrípeta, así que no va. Pues sería por el coseno del ángulo. Y listo, entonces tenemos este ángulo, que tenemos que averiguar ahora cómo serían los angulitos, ¿no? Con el dibujito, y lo voy a hacer mejor acá. Yo tengo esto así, bueno, digo, lo voy a hacer mejor y se me va. Yo tengo esto, bueno, tengo este angulito de acá, así. Entonces tengo este ángulo con el peso. Estas cosas siempre me son un toque difícil. Entonces, este sería un ángulo beta. Y que este justamente... Ahora yo tengo ese peso, tengo esto. Yo lo que estoy intentando averiguar es el ángulo que se forma entre el peso en X y el P. Bueno, el triángulo rectángulo es esto. Si este sería el peso en X, este sería el peso, y esto de acá... No, esto de acá no sería nada. Estas son las cosas complication. Pues yo tengo en realidad acá mi peso en I, que sería este. Entonces, por alternos internos y estas cosas que veíamos en la primaria, este sería el ángulo beta, alfa. Entonces, si ese es el ángulo alfa, tirando línea por acá, este sería el peso en X. Se está por cortar, Juan. ¿Está por cortar? No, Dale, quédame un... Ahí la seguimos, Bueno, pero se ve más o menos trigonométricamente lo que estoy haciendo. Pues está el peso en X, y esta sería la calle, y el ángulo que forma, ¿no? Con la calle. Pero ahora yo lo paso todo a fuerzas. Tengo el peso en Y que hace así, y este ángulo alfa va a ser este mismo ángulo alfa. ¿Por qué? Porque entre peso X y peso Y forman 90 grados. Son ángulos complementarios. ¿Se ve bien acá lo que acabo de hacer? O sea, yo me fijo el diagrama de cuerpo libre este. Esto que está acá en rojito, voy a hacer acá, esto, sería la calle, básicamente. Sabemos que el peso en X tiene la misma dirección que esa inclinación de la calle. El peso siempre va para abajo, y el peso en Y forma 90 grados con el peso en X, o sea, es perpendicular. Entonces tengo este ángulo acá, alfa, que es el que forma la calle, o sea, con esa inclinación. Y ahora, yo sé que si acá se forma un triángulo rectángulo, alfa más beta tienen que formar 90 grados. ¿Por qué? Porque acá hay 90 grados. Y siempre los ángulos internos de un triángulo suman 180. Entonces alfa más beta tiene que formar 90 grados. Porque acá ya hay 90 más 90, 180. Entonces sabemos entonces que entre peso en X y peso en Y forman 90 grados. Entonces lo mismo que acá. Si este ángulo más beta formaban 90 grados, estos dos también tienen que formar 90 grados. Entonces alfa es igual a este alfa. Por eso este ángulo acá es alfa.
Y listo. Entonces ahora proyectando el peso en X acá abajo y el peso en Y acá, ahora sí tengo bien todo. Entonces yo ahora sé que el peso, o sea, no el peso no, quiero decir el seno del ángulo, que sería alfa, sería opuesto, que sería el peso en X sobre el peso. Entonces ahora el peso en X es igual al peso por el seno del ángulo. Y, bueno, entonces el peso en Y va a ser igual al P por el coseno del ángulo. Listo, ahora, desentramado de esto y sabiendo que la fuerza centrípeta es igual al peso en X, ahora sí, ya tenemos todo. El ángulo no lo tenemos, eso no lo tenemos. Bueno, entonces vamos acá. Fuerza centrípeta va a ser igual a masa por aceleración centrípeta, que va a ser igual a masa por velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Y de acá tengo todo. Bueno, sí, ya está. Y sé que fuerza centrípeta va a ser igual al peso por el seno del ángulo. Entonces, despejando seno del ángulo, me va a quedar que es igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio por el peso. Y esto va a ser igual a... La masa no me la dan, ¿no? Bueno, no importa si no me la dan. Porque esto va a ser igual a masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio por la masa por la gravedad. Se va masa con masa. Es igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio por la gravedad. Esto va a ser igual a 20 metros sobre segundo al cuadrado sobre, ¿qué hice? 40 metros por 10 metros sobre segundo al cuadrado. 20 al cuadrado es 400, dividido 400 va a ser igual a 1. Entonces, el ángulo va a ser igual al arc seno de 1. ¿Y cuánto es eso? A mí me dio 90. Pero lo voy a probar en radianes a ver qué. Sí, está bien 90. Acá me dice que es 45, así que algo raro. Porque si es coseno es 0. Bueno, vamos a revisar qué hice raro acá. Radio sería 40. Ahora revisemos. Fuerza centrípeta. Claro, me parece que planteé algo mal yo. Acá en el diagrama del cuerpo libre. Porque si vemos la fuerza centrípeta no apunta para abajo. En esta dirección del peso en X. La fuerza centrípeta está apuntando para el centro. Y que el centro sería... Bueno, yo y mis ángulos. Centro para allá. ¿Se ve? O sea, el centro es para adentro. Para el lado del eje, o sea, para acá. Para allá apunta la fuerza centrípeta. Claro, porque sería fuerza centrípeta igual a la normal, ¿o no?
No, porque la normal está formando otro ángulo. Ah, claro, porque está inclinado, claro. Entonces tendríamos que descomponer una descomposición de normal en X, normal en Y, y ay, qué bolonqui que me estoy haciendo. Pero capaz que se resuelva así nomás. Vamos a buscarle la vuelta. Veamos qué ángulo tengo. Acá empieza el bolonqui trigonométrico. Y vamos a revisar. Yo tengo algo así, que ese sería el peso para abajo. Tengo el peso en X. Tengo la fuerza centrípeta. Y tengo la normal, ahí está. Tengo el peso en X, tengo la normal, que yo la puedo proyectar así, pues la normal estaría en realidad por acá, ¿no? Normal, peso en X y peso. Entonces yo sé que ¿qué ángulo sería este de acá? Si yo sé con la calle, vamos a ver este ángulo acá, que yo dije que era el ángulo entre el peso y el de la normal, acá en este bloque acá, este ángulo acá es el que me da. Así que este también es el ángulo alfa. Y este es el ángulo beta. ¿Cómo saco esta conclusión? Porque entre peso en X y peso en Y forman 90 grados. Entonces, si forman 90 grados, alfa más beta es igual a 90. ¿No? Porque lo mismo acá. Acá, que el de acá era alfa. Entonces, si alfa y beta forman 90, y entre el peso y la fuerza centrípeta forman 90, entonces también es alfa y beta. Entonces este ángulo acá es alfa, si este es beta. ¿Se ve eso? Yo me perdí un poquito en esa parte. Sí, vieron, es un bolonqui, captarlo. Yo les digo, Sí. tardé años en entender esto que les estoy diciendo. Pero se puede, se puede. Vamos despacito. Despacito. Ahí está. Yo tengo el peso para abajo. El peso en X que iba así. Tengo la normal y el peso en Y. ¿Se acuerdan? Y yo acá lo que tenía, que acá, para acá, así, tucu, 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 venía a la calle y este ángulo acá era el ángulo alfa. Ahora, el ángulo que forma, si esto es un alfa y este es el peso, ven que acá se forma un triángulo rectángulo. Entonces este ángulo acá es 90 grados, este es el ángulo alfa y este es un ángulo beta. Y yo sé que los ángulos internos de un triángulo forman 180. Vamos a escribirlo. 180 grados va a ser igual al ángulo rectángulo, que lo escribo así con un rectángulo, más el alfa más beta. Entonces, si esto mide 90 grados, entonces yo sé que alfa más beta son 90 grados. ¿No? Yo sé que alfa más beta son 90 grados. Ahora, este ángulo beta, este peso en X con el peso Y forman 90 grados. O sea que esto acá son 90 grados. Y si acá tengo beta, entonces ¿qué le tengo que sumar para que dé 90 grados? Le tengo que sumar acá un alfa. ¿Por qué? Porque alfa más beta son 90 grados, si vemos acá. ¿Se ve esto? De que alfa más beta son 90 grados. Sí. Y de este lado, del lado izquierdo, lo mismo. Entre el peso y la fuerza centrípeta forman 90 grados. Y yo acá ya tengo a beta. Entonces, esto va a ser alfa. ¿Se vio ahí? Sí, más o menos, pero Sí, ahí va. esto después escríbanlo ustedes y sáquenle la vuelta porque posta, es una iluminación captar el por qué esto. Yo posta, creo hacer un meme y cuenta. Y lo veo viendo casi siempre y siempre digo, bueno, sí, me quedo con lo que dice el profesor, que ese ángulo es
va a ser el seno del ángulo peso en X, porque mayormente peso en X es con el coseno, pero en estos casos de inclinado es el seno. No entendía dónde salía eso. Pero sale así de acá. Entonces ahora si yo proyecto el peso en Y que está acá, lo pongo paralelo acá, sería el peso en Y. Bueno, no me escribe. Está bien, no me escribe. Bueno, no me escribe. El peso en Y. ¿No? Me estaría yendo yo. Entonces ahora tengo todo, peso en X, peso en Y, y la fuerza centrípeta. Entonces yo sé que el seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Sería el seno del ángulo es igual a opuesto, que sería peso en Y, sobre hipotenusa, fuerza centrípeta. Entonces yo de acá saco que la fuerza centrípeta va a ser igual al peso en Y sobre el seno del ángulo. Dicho esto, entonces acá lo que yo tengo que modificar es que ahora no va a ser seno del ángulo. Lo hubiese dejado escrito, pero bueno, no es eso. Sino que ahora yo sé que el peso en Y, que era igual al peso por el coseno del ángulo, esto va a ser igual, si despejo acá, a la fuerza centrípeta por el seno del ángulo. Entonces, agarrando esta ecuación, ¿dónde estaba lo que había hecho yo antes? Bueno, sé que la fuerza centrípeta por esto es igual a masa por aceleración centrípeta, que va a ser igual al peso por el coseno del ángulo. Vamos a reescribir todo de vuelta, si no nos confundimos todos. Vamos a borrar todo acá abajo y luego todo de vuelta. Veámosla acá arriba, estaba bien, excepto la parte de peso por el seno. Nosotros sabemos que fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta, que es igual a masa por velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Y que sabemos que fuerza centrípeta, si yo multiplico de los dos lados por el seno del ángulo, acá también me va a quedar por el seno del ángulo. ¿No? Y acá también por el seno del ángulo. Bueno, no me escribe bien, pero ahí diría seno del ángulo por masa por aceleración. Entonces me queda así. Y ahora volvamos al ejercicio. ¿Qué estamos calculando? Porque ya me estoy olvidando. Tenemos que averiguar ese ángulo. Entonces, al saber esto, y sabemos que esto, seno por fuerza centrípeta, va a ser igual al peso en Y, ¿no? Por esta igualdad acá. Que esta igualdad salió de acá abajo. Esto salió de esta trigonometría acá. Entonces, dicho esto, y el peso en Y, ¿a qué va a ser igual? A peso por el coseno. Entonces yo tengo que peso por el coseno del ángulo va a ser igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. El peso es igual a masa por gravedad. Y por el seno del ángulo. Entonces, si yo de acá digo que peso es igual a masa por gravedad, y el coseno lo paso dividiendo al otro lado, me va a quedar que masa por gravedad es igual a masa por velocidad tangencial
al cuadrado sobre el radio por la tangente del ángulo. Porque seno sobre coseno es tangente. Masa se va con masa. Entonces, despejando la tangente del ángulo de acá, me queda que es igual a la gravedad por el radio sobre la velocidad tangencial al cuadrado. Y esto va a ser igual a 10 por 20, por 20 no, por 40, o sea, 10 metros sobre segundo por 40 metros sobre 20 metros sobre segundos al cuadrado. Sería 400 sobre 400, 1. Y entonces, el ángulo va a ser igual al arco tangente de 1. ¿Y esto a cuánto es igual? 45. Ahora sí, 45. Sí, ahora sí. Y ta. Y ahora algunos detrás de cámara deben estar babeando ahí, convulsionando. Y este es el bolonqui trigonométrico. Bienvenidos a la ingeniería. Chan, chan, chan. Si les gusta álgebra esto, los tienen que poner esa pielcita de gallina. Es como, sí, estoy aplicando, sí. Ahí, muéstrenle la pantalla ahora a alguien que esté ahí cerca de nuestra ingeniería y diga, vos estudiás eso, que no entiendo nada, flecha por todos lados. Y ustedes díganles trigonometría básica. ¿Qué fue? Me perdí ahí al principio, ¿me podrías volver a explicar la primera parte? Para ver que no sé qué. Venía bien con lo anterior y Sí, que lo único que modifiqué fue, al hacer esta parte del gráfico acá, esto estamos viendo acá, esta es la única parte complicada, de ver los ángulos. Llegamos a la conclusión de que las fuerzas acá se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces de acá sacamos que el seno del ángulo, el seno de alfa, que alfa es este angulito azul que vemos acá, es igual a opuesto sobre hipotenusa haciendo la fuerza centrípeta. Entonces, el opuesto es peso en I y la hipotenusa es fuerza centrípeta. Entonces acá está. Despejando acá, queda que la fuerza centrípeta es igual al peso en I sobre el seno del ángulo. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, está ahí, sí. Listo. Entonces una vez que vamos acá, vamos a la ecuación ahora de fuerza centrípeta. Sabemos que fuerza centrípeta es igual a masa, lo escribo así lentamente, por aceleración centrípeta. Entonces lo que yo hice fue, si multiplico de los dos lados seno del ángulo, bueno, entonces también lo tengo que multiplicar de este lado, entonces se mantiene la igualdad, ¿no? Y esto de acá es igual a peso en I. ¿Por qué lo multiplicaste por el seno? Para que me quede igual a peso en I. Porque si vemos acá, ¿por qué no multiplica por el seno? Es una buena pregunta, ¿por qué no multiplica por el seno? No, eso no es peso en I. Eso no es peso en I. ¿Por qué hice esto y por qué dio bien la respuesta? No es porque la fuerza centrípeta es igual a peso PI. Entonces ahí lo que hiciste fue reemplazar nada más por PI, que es seno. O sea, si vos despejas ahí PI en la fórmula de abajo de todo, donde está con verde, te queda PI igual a seno del ángulo por fuerza centrípeta. Vos lo que hiciste fue descomponer la fuerza centrípeta. Sí. Ah, Sí. Capaz es por eso, no sé, capaz lo hiciste para la igualdad, pero... No, está bien. No está bien lo que estoy haciendo. Claro, de acá despejé peso en I. Ya me estaba confundiendo. Peso en I es igual a fuerza centrípeta. Bueno, no me escribe el lápiz. Por el seno. Bueno, ves que lo que hice fue pasar multiplicando acá el seno. Entonces me queda que peso en I
es igual a fuerza centrípeta por el seno del ángulo. Entonces lo que yo hice acá, si tengo esta igualdad, multiplico los dos lados por el seno del ángulo, y entonces eso me queda igual a peso en i. ¿Lo ves? Sí, ahora sí. Entonces peso en i es igual a todo esto acá. Pero Juan, te hago una pregunta. ¿Es necesario multiplicar el otro lado de la igualdad por seno de x? Por seno de alfa. Sí, Porque es necesario, ok. sí, porque supongamos que yo tengo igual a 5 igual a 5, ¿no? Y si yo acá le agrego algo más, un coseno del ángulo, supongamos que multiplica 5, entonces del otro lado le tengo que también, para que se mantenga la igualdad, mandar coseno del ángulo. O sea, siempre que agrego algo de un lado, también se agrega lo mismo del otro lado. Claro, pero vos acá, en la fórmula de abajo, podés despejar PI abajo de todo. Sí. Y te da lo mismo, o sea, te da seno de la fuerza centrípeta. O sea, yo digo para no tener que poner el seno de alfa. Ah, sí, te da. Si vos lo despejás acá, Ahí abajo. sí, de acá abajo. Lo puedes hacer como vos quieras. Que fuerza centrípeta quede igual a peso en i sobre seno del ángulo. Y te va a quedar igual. Claro, yo digo para no agregar ese seno del otro lado, por eso. Claro, es lo mismo. Claro, ahí me perdí. Entonces, te conviene directamente despejás PI, pones seno del ángulo, quiero decir, abajo de la fuerza centrípeta, tendría que dar lo mismo. Claro. Sí, tal cual. Si no te va a quedar todo hasta igual, dejas fuerza centrípeta, borrás todos los senos del ángulo y esto va a ser igual a peso en i sobre el seno del ángulo. Y te va a dar igualmente lo mismo, porque después despejas y te queda igual. Lo borro por las dudas. Igual a mí me quedó la duda al principio, viste que alfa, ¿por qué no lo podías hacer P sobre PX? Pero bueno, voy a intentar hacer de esa manera a ver qué. Claro, vos decís del angulito acá, ¿no? Me quedó esa duda. Igual cualquier cosa Yo después lo creo que hago y tiene que ver con algo de algunas fuerzas que aparecen acá, porque acá yo estoy haciendo trigonometría con fuerzas, y esto que aparece acá no es una fuerza, es una fuerza desconocida, básicamente, o sea, es como que no podría hacer la trigonometría de fuerzas con algo que no conozco, porque directamente no sé qué es esto. Quizás si existiese una fuerza acá, no sería de este tamaño y no sería este ángulo alfa. Entonces si lo hago con fuerzas me queda así, pero acá de este lado, como una transformación lineal. Pues lo van a ver al final de álgebra, uno de los últimos temas de álgebra. Pero yo creo que es por eso, porque vos cuando haces la trigonometría la haces con fuerzas. Y yo no puedo hacer esto con una fuerza, esto con otra fuerza, pero esto directamente, yo no sé si acá existe una fuerza o no existe una fuerza. Yo lo único que estoy marcando es el ángulo de la calle y el ángulo que forman estos dos. Pero esto para poder hacerlo con trigonometría, esto tiene que ser una fuerza también. Esto acá. Así se cierra el ahora triángulo con entiendo. las fuerzas, pero como no es una fuerza, entonces no puedo hacer trigonometría acá. Entonces tengo que hacer todo, pasar todo a que sí se forme un triángulo con fuerzas. Y lo hago de esta manera, con el peso en X y peso en Y acá. Pero acá no lo puedo hacer porque esto no sería una fuerza. A menos que yo pueda descomponer al peso en Y de alguna manera para que me dé una fuerza así, que yo esta fuerza después la proyecte acá. Y ahí sí, Claro. estoy seguro que si hacemos eso, ahí sí voy a poder utilizar la trigonometría ahí, pero creo que el ángulo no sería el mismo. O no sé cómo sería la cosa. Yo creo que si hacemos eso, el ángulo no va a ser el mismo. Es un bolonqui algebraico, pero es porque sí o sí tenemos que hacer un triángulo con fuerzas. Por eso acá abajo hice todo este menjunje y sí, lo puedo hacer porque son todas fuerzas. Pero cuando Juan, aparece ¿sabés un... que yo... Ay, perdón. Sí. No, que yo hice este ejercicio también guiándome de un video y lo que descomponían era la normal, no descomponían el peso. Sí, puede ser también.
También, ok, ¿Sí? ok. Sí, lo haríamos de la parte de arriba de acá, este triangulito acá. En vez de hacer esta normal, Claro, hacemos una normal en Y y una normal en X para allá. Y la normal en X es claro, igual a la fuerza centrípeta. claro, y la normal en I te queda igual en el coseno del ángulo. La normal en Y te va a quedar igual al peso, pero sentido contrario. Claro, claro. O sea, O todo. sea, yo digo, cuando descompones la normal, ¿no? Lo que Sí. te queda con el ángulo, o sea, la normal en I, te queda el coseno del ángulo. Y bueno, Eh, eso sería el peso. sí, creo que sí. Tendría que ver cómo caería el angulito acá. Allá Claro, sería claro, sí, alfa, sí, acá sí. sería un beta, acá sería un alfa, y creo que sí. Sí, 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 sí. Buenísimo. Todo alto Es un bolón. quilombo. Sí, no, no. Claro, este ángulo por opuesto, ¿viste? ¿Se acuerdan cuando veíamos opuestos complementarios? Alternos internos.